¿Qué haces aquí? Es una buena pregunta, ¿no? O sea, alguno podría pensar, ¿qué hago en un lugar como este? ¿O por qué estoy en este lugar? La imagen nos muestra a una persona que se asombra porque otra persona está ahí y lo está recibiendo, ¿no? Pero cuando hablamos de o preguntamos ¿qué haces aquí? Puede ser porque te llevaste una grata sorpresa en un momento determinado y al llevarte esa grata sorpresa, al ver a una persona, dijiste, oye, pues ¿qué haces aquí? Y entonces con alegría estás intentando mostrar o intentar saber por qué esa persona está en ese lugar y para ti fuera una sorpresa tremenda. Pero también por otro lado, puede ser que cuando le preguntas a alguien ¿qué haces aquí? Tenga que ver con algo que es realmente incómodo. Es decir, ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿quién te invitó? Tu presencia a mí no me agrada. Puede ser que sea un montón de cosas las que queramos decir cuando hablamos de ¿qué haces aquí? Cuando preguntamos a alguien ¿qué haces aquí? También es por la curiosidad de querer saber qué es lo que la persona está ofreciendo y por qué lo está ofreciendo. Y entonces, todo lo que tiene que ver con un ¿qué haces aquí? Nos da entendimiento acerca de qué es lo que nosotros esperamos de la otra persona o quisiéramos saber lo que la otra persona hace, ¿verdad? Os decía que el ¿qué haces aquí? Puede mostrar una pregunta en plan de sorpresa y cosa agradable, pero el ¿qué haces aquí? También puede mostrar una pregunta de incomodidad, ¿no? Es decir, alguien que se siente incómodo por la presencia de otro. Y esa pregunta puede también manifestar curiosidad por querer saber, ¿no? Hace muchos años atrás, cuando estaba como pastor en Alcobendas, un día pedí una cita con una concejal que necesitaba hablar con ella de cosas de la iglesia, del ministerio y demás. Y entonces cuando me dio por fin la cita, me acudí a su despacho, entré en su despacho y la primera cosa que esa persona me preguntó fue, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que quieren? Claro, esa concejala estaba acostumbrada a que la gente que le visitara en el despacho era para pedirle algo. Y yo lo puedo entender. Pero ella se quedó sorprendida porque con la primera respuesta que yo le dije, digo, bueno, yo no quiero nada. En realidad creo que los que quieren algo, los que necesitan algo son ustedes. Son ustedes los que necesitan a la iglesia, no la iglesia necesita al ayuntamiento. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos. Claro, cuando tú le das una respuesta así a un político, lo destartala. Porque lo normal es que vayas a pedirle cosas, no necesariamente económicas, sino de otro tipo, de otro índole. Lo que queríamos era que ella entendiera que la iglesia que yo pastoreaba estaba a su disposición para cualquier cosa que ella necesitara en el ámbito de su trabajo dentro del ayuntamiento, que era el área social. Entonces ella después de eso pues empezó a escucharme y yo le empecé a contar todo lo que nosotros hacíamos, le empecé a hablar de que ya estábamos colaborando con el ayuntamiento en algunas cosas y entonces ella ya entonces abrió más, estuvo más dispuesta. Bueno, después de 1 hora y media en su despacho, bueno, salí de allí que me presentó a toda la gente de su despacho, me presentó a la mujer del alcalde, me presentó y después de eso no es que tuviéramos una amistad, pero éramos bastante afines. Ella cuando nos veíamos en cualquier evento del ayuntamiento, de la ciudad o de cualquier ONG o cualquier situación en la que nosotros íbamos, pues siempre estaba dispuesta. Es más, a la iglesia como iglesia siempre le daban un reconocimiento cuando hacían la gala del voluntariado, que se hacía siempre a principios de diciembre. La gala del voluntariado, o sea, las ONGs, organizaciones, entidades, empresas que ayudaban al ayuntamiento, a la ciudad en su desarrollo como tal. Entonces era súper interesante que cuando íbamos a esa gala, pues veías ahí en la pantalla del auditorio, un auditorio para 1000 y pico personas, y veías en la pantalla la Caixa, Fomento de Construcciones y Contratas. Veías ahí las grandes empresas y de repente que aparecía Comunidad Cristiana Vida Abundante. ¡Tasca! En medio de todo eso, una pequeña iglesia, una iglesia local, ¿qué hace? Entonces, ¿qué haces aquí? Claro, la pregunta es, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? A veces incomodamos con nuestra presencia, a veces incomodamos con lo que llevamos, pero realmente la gente se puede llegar a dar cuenta de que lo que ofreces o lo que puedes dar es bueno. Es más, creo en una iglesia que tiene que influenciar en lo que tiene alrededor. Creo en una iglesia que puede ayudar en la transformación. Por supuesto, creo en un mensaje del Evangelio que cambia vidas, que transforma sociedades, que cambia circunstancias, que cambia visiones, que cambia manera de hacer las cosas. Y no creo que ninguna cosa que tenga que ver con política pueda hacerlo, solamente el Evangelio de Jesucristo puede hacerlo. Entonces,
hay una cosa en nuestras vidas que hoy, a lo largo de todo lo que vivimos, hay gente que todavía, y alrededor nuestro, hay gente que todavía se pregunta, ¿qué haces aquí? Y a quien se lo pregunta no es a nosotros, sino al mismo Dios. Se refieren a Jesús cuando le dice, ¿qué viniste a hacer a la tierra? En este tiempo de Navidad eso es lo que mucha gente todavía se pregunta, porque la Navidad, como bien sabéis, no tiene nada que ver con los arbolitos, no tiene nada que ver con las luces, no tiene nada que ver con comidas copiosas, ricas y abundantes. Yo soy el primero que comeré abundantemente y engordaré 2 o 3 kilos. Bendición de la iglesia es que a partir del 8 de enero hacemos ayuno y oración durante 21 días para quitarnos de encima todo lo que hemos cogido durante la Navidad. Pero lo cierto es que Navidad no es eso. Navidad es recordar que Jesús vino a la tierra y que vino con un propósito. Y la gente se sigue preguntando, ¿qué haces aquí? ¿A qué has venido? Y se sienten incómodos con la presencia de Jesús, o se sienten incómodos porque Jesús quiera estar presente. Y de ahí que muchos quieran impedir que en estas fiestas recordemos a Jesús, el Mesías que vino, el que se encarnó, el que dejó su trono de gloria y habitó entre nosotros. Mucha gente quiere olvidarse de Jesús, mucha gente no quiere que Él forme parte de su vida. Y cuando nosotros los cristianos hablamos acerca de Jesús en este tiempo o en cualquier tiempo del año, es normal que la gente se incomode diciendo, ¿ese quién es? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué hace aquí? Algunos tienen unas expectativas en cuanto a Jesús, otros tienen otras expectativas en cuanto a Él. Y hoy trataré de mostraros para qué vino Jesús a la tierra. ¿Cuál es la razón por la que nosotros, la cristiandad, celebramos que Jesús vino a la tierra? Porque en este tiempo celebramos no solamente el nacimiento, sino la venida del Mesías. Y algo que no es solamente de esta época, sino que para nosotros los cristianos es algo que recordamos cada día de nuestra vida. Trataremos de responder a esta pregunta desde el punto de vista de la palabra. ¿Por qué celebramos Navidad? ¿Por qué celebramos la venida del Mesías? Busca conmigo un texto que está en Lucas capítulo 7, por favor. Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 23. Lucas capítulo 7, versículo del 18 al 23. Me voy a tener que pedir un iPad para Navidad, a ver si me lo regalan, porque este ya está que no quiere trabajar. A ver si, ahora sí. Dice que a Juan le informaron sus discípulos acerca de todas estas cosas, y entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Y cuando los hombres vinieron a Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Y en aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo les dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado el que no toma ofensa en mí. Señor, danos entendimiento acerca de tu palabra en esta mañana. Abre nuestro entendimiento para comprender lo que tú nos quieres hablar. Que tu espíritu hable a nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La carrera de Juan el Bautista había acabado de manera un poco trágica. Había terminado en la cárcel y entonces ese es este momento cuando él va a sus discípulos y dice, id y preguntarle a Jesús. Juan no era una persona que tenía por costumbre dorarle la píldora a la gente o hacerle la pelota, sino que él era una persona que le hablaba a la gente directamente de tú a tú y acerca de su pecado y acerca de la necesidad de un arrepentimiento. Y en una ocasión de tantas que él estaba reprendiendo el pecado y reprendiendo la actitud de los hombres, en una de estas ocasiones él decidió denunciar el pecado de Herodes, que era el rey en aquella región. Entonces Herodes Antipas de Galilea, visitó a su hermano en Roma y cuando estuvo allí
vio a la mujer de su hermano, se enamoró de ella, se la quitó a su hermano y cuando llegó a su casa despidió a su mujer y se casó con la mujer de su hermano. Vamos, digno de Falcon Crest o digno de cualquier otra cosa. No sé, una telenovela moderna de hoy. Telenovela moderna de hoy, da igual. Bueno, los viejos del lugar saben lo que es Falcon Crest. Y Dinastía, ¿os acordáis? Los ricos también lloran. ¿Se acordáis de eso? Mi madre. Entonces me las sé todas. Mi madre las veía todas. Y en casa, cuando mi madre tenía el mando de la tele, ya no había más nada que hacer. Entonces Juan reprendió a Herodes públicamente por esa actitud. Y al reprenderlo públicamente se ganó la enemistad de Herodes y lo que hizo Herodes fue ponerlo en la cárcel. Claro, la que era su actual mujer, la mujer que había sido de su hermano, también estaba enfadada por esto y la hija mayor también. Así que digamos que estaban en la cárcel y al final querían ver la manera en cómo perjudicar a Herodes. Pero Herodes tenía miedo, dice la Escritura, Herodes tenía miedo de lo que el pueblo diría y lo que pensaría, porque sabían que Juan era tenido por profeta. Juan era una persona reconocida como alguien que había sido enviado por Dios. Así que Herodes puso a Juan en una celda, en una prisión, lo que se conoce como el castillo de Maqueronte, en las cercanías del Mar Muerto. Y allí lo puso. Entonces, aquello era una situación terrible para cualquier preso, también para Juan. Pero las circunstancias de Juan, recordando que él estuvo en el desierto y que caminaba a sus anchas, que podemos pensar que Juan tenía la libertad de estar en un lugar abierto, donde le daba el viento en la cara, donde tenía el techo, como techo los cielos, una persona que era con un espíritu libre, podríamos decir, alguien que se movía, que caminaba por aquí, por allá, que iba anunciando el reino de los cielos, la venida del reino de los cielos. Pues podemos pensar que meterlo en un lugar cerrado era más o menos como una agonía. Y en cierta ocasión, en un castillo escocés, encerraron a alguien que era un jefe de una tribu que había sido conquistada en terreno fronterizo. Lo pusieron en una celda y lo que más alto había era una ventana que apenas se podía llegar. Con el paso de los años se puede visitar el lugar y entonces se puede ver que hay allí como unas huellas, hay un hueco donde se ponían las manos y un lugar donde se ponían los pies. Algún lugar donde este hombre, que también vivía en libertad, podía mirar desde la ventana tal vez los valles, las montañas, por donde él siempre estaba y lugar que nunca más volvería a pisar. Podemos pensar que Juan sufriría también en alguna manera esto y tenía alguna experiencia semejante a esta. No debe sorprendernos entonces, y mucho menos vamos a criticar a Juan pensando que le surgieran a él ciertos interrogantes acerca de todo lo que estaba sucediendo fuera. Él estaba encerrado. ¿Qué sabe él de lo que estaba sucediendo fuera? A menos que las visitas de aquellos que eran sus discípulos le contaran las cosas que estaban sucediendo acerca de Jesús. Tenemos un poquito de imaginación, podéis pensar que esto era posible que fuera así, ¿sí o no? Entonces, de alguna manera, Juan estaba allí encerrado y pensando, ¿qué será de aquello que yo estuve anunciando si se estará cumpliendo? Entonces, estaba Juan seguro de que Jesús era el que había de venir. Juan vio ciertas cosas que se habían cumplido en Jesús, como por ejemplo el momento de su bautismo, cuando los cielos se abrieron y sobre Jesús vino el Espíritu Santo, dando la autorización para hacer el ministerio como Mesías y dando a conocer el reino de los cielos que ya estaba presente en la persona de Jesús. Así que Juan estaba seguro de estas cosas. Y ese era uno de los nombres más corrientes del Mesías, que los judíos esperaban con ansiosa expectación de decir, ¿cuándo vendrá ese Mesías? Entonces, un condenado, alguien que estaba en prisión, posiblemente sabiendo que muchos de ellos iban a ser condenados a muerte, no se podía permitir las dudas, o no se podía permitir tener dudas. Y Juan no podía tener dudas de saber qué era lo que estaba sucediendo fuera. Él tiene que estar seguro. Así que Juan envía a sus discípulos a Jesús con la pregunta que acabamos de leer en el texto. ¿Eres tú el que había de venir? ¿El que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Hay varias cosas aquí. Podríamos especular sobre qué podría pasar. Pero algunos piensan que la pregunta se hizo no por causa de Juan, porque Juan tuviera dudas, sino por causa de sus propios discípulos, para que ellos estuvieran seguros de que lo que Juan les había dicho acerca de Jesús era cierto. Es posible que sus discípulos fueran a preguntarle a Jesús si de veras él era el que había de venir, me refiero a los discípulos de Juan,
Y que la respuesta de Juan fuera, si tenéis alguna duda, si vosotros tenéis dudas acerca de que Él es, pues id y preguntadle. Es un poco aquella condición de decir, bueno, mira, yo estoy seguro, pero si vosotros tenéis alguna duda, id vosotros y preguntadle. Y así Él lo dirá si realmente es Él o no es Él. Y esa era una buena respuesta. Porque si alguien se pone a discutir con nosotros, por ejemplo, acerca de Jesús, y pone en cuestión o pone en duda quién es Jesús, su supremacía, pone en duda de que Él sea Dios, de que sea el Hijo de Dios, de que sea el Salvador del mundo, la mejor respuesta que podríamos darle es decirle, dale tu vida y entonces verás lo que Él puede hacer con ella. Acércate a Jesús y verás lo que puede hacer contigo, tal y como lo ha hecho conmigo. Digamos que era una respuesta que podría ser válida. Pero lo que sí sabemos hoy es que la suprema demostración de quién es Cristo no se alcanza con un nivel intelectual. Si estás intentando comprenderlo con un nivel intelectual, déjame decirte que no lo vas a conseguir jamás. Porque solo podemos experimentar su poder transformador cuando nos acercamos a Él y comprobamos quién es Él realmente. Es la única manera. También otra cosa que podríamos suponer es que puede que la pregunta de Juan surgiera también de una impaciencia, de que él sabía que estaba preso y su mensaje había sido un mensaje de juicio, y puede que Juan se preguntara, ¿cuándo vas a empezar a hacer tu obra? ¿Cuándo vas a empezar a barrer a tus enemigos? Claro, pensad que lo que traía Juan era un mensaje de arrepentimiento, pero también a la vez un mensaje de juicio. Y que en la mentalidad de todos los judíos de la época, el Mesías que vendría era un Mesías al estilo del rey David. Un Mesías que vendría con poder, con autoridad, con fuerza, que barrería a los enemigos de Israel, que barrería a los enemigos de los judíos y que pondría entonces un nuevo reinado y un nuevo rey. Entonces la pregunta de Juan podría ser algo así como, ¿cuándo va a empezar el día de tu destrucción santa? ¿Cuándo va a empezar ese día en el que todas las cosas se pondrán en el orden que habíamos anunciado? Y puede que Juan estuviera impaciente con Jesús por ver que no actuaba como él esperaba, o como toda la gente de la época esperaría, aquellos judíos que amaban o que esperaban la venida del Señor. Y la última cuestión que puede ser que esta pregunta sea el comienzo de una fe y una esperanza. Puede que Juan había visto a Jesús en su bautismo, en la prisión él estaba pensando acerca de Jesús y estaba seguro de que Jesús era el que había de venir. Y puede que entonces no fuese una pregunta de un hombre, que no fuese la pregunta de un hombre impaciente y desesperanzado, sino de alguien que esperaba o anhelaba la confirmación para poder empezar su corazón a latir y decir, bueno, pues ahora este es el momento. Y alguna vez a nosotros nos ha pasado que esperamos como la confirmación, la autorización de algo para dar el paso, ¿no? Sabes que ya es, que lo tienes, pero necesitas que te den el último empujón. Y entonces que lo puedas llevar a cabo. Y entonces vino la respuesta de Jesús y una voz que trae confianza. Jesús dijo a los discípulos de Juan, volved y no le digáis a Juan lo que yo digo. Decidle a Juan lo que yo hago. Y fijaros que desde que los discípulos, si miráis el texto, desde que los discípulos le hicieron la pregunta hasta que Jesús les contestó, ¿qué hizo Jesús? Empezó a milagros. Gracias. Empezó a hacer milagros, empezó a atender a la gente que estaba allí alrededor de él. Estaban atendiendo a los que estaban, y después de hacer esos milagros, de sanar al cojo, de sanar al ciego, de liberar al que estaba endemoniado, después de eso fue cuando le dice, id a Juan y decirle que todo se está cumpliendo. Y Jesús les dice que se están cumpliendo las señales que los profetas anunciaron que serían acerca del Mesías y de lo que haría el Mesías. El Mesías que traería calma sobre el dolor, el que cambiaría la tristeza por gozo, donde se enterrarían el sufrimiento y la muerte, y allí es donde Dios está manifestando el reino de los cielos. Y fijémonos en la prueba que Jesús le ofreció, porque le dio hechos y no palabras. Los enfermos, los despreciados, los pobres, humildes estaban experimentando el poder de Dios y escuchando la buena nueva de salvación. Esa no era la respuesta que los judíos de la época habían esperado. Jesús pedía que se les sometiera a la más dura de las pruebas, la de las obras. Jesús no fue juzgado por lo que decía, Jesús fue juzgado por lo que hacía. Sus hechos eran lo que incomodaba. Si Jesús era el Mesías, si era el rey ungido
de Dios que ellos pensaban que vendría, el que habrían esperado entonces que dijera, entonces hubieran esperado que Jesús le dijera a Juan, a los discípulos de Juan, dile a Juan esto: mis ejércitos están en marcha, Roma está a punto de caer, los pecadores están siendo borrados del mapa, el juicio ha comenzado. Claro, esa era la respuesta que los discípulos y que algunos esperarían que Jesús diera. ¿Sí? Una respuesta contundente. Hemos pasado el látigo, hemos pasado el filtro y al que no estaba correcto lo hemos sacado de en medio. Pero lo que Jesús le dijo a los discípulos de Juan acerca de lo que estaba sucediendo es: la misericordia de Dios ya está aquí. La misericordia de Dios ya está presente. Ahora se puede ver que Dios está orando. Y esa era la respuesta a Juan, que posiblemente los que estaban alrededor no entenderían, no comprenderían. De hecho, había gente alrededor que no comprendieron que Jesús venía con esa mansedumbre a darse a conocer y a dar a conocer el reino de los cielos. Era más claro que un sí rotundo la respuesta de Jesús a Juan, porque Juan conocía las Escrituras y él sabía que podía esperar al Cordero que carga con el pecado del mundo conforme a las promesas de los profetas. Ese Cordero es Jesús. Entonces la respuesta de Jesús fue volver a Juan a decirle que el amor de Dios está aquí. Que el amor de Dios es expresado para toda criatura. Y por último, en el último versículo, esa advertencia que es una bienaventuranza dice: bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Y aquí hay una clara referencia, entiendo, hacia Juan. Porque había captado Juan solo media verdad. Solo había captado una parte de la enseñanza. Juan predicó el evangelio de la santidad divina con la destrucción divina. Y Jesús predicó el evangelio de la santidad divina con el amor divino. Y así que Jesús le dice: puede que no esté haciendo las cosas que tú esperabas. Puede que no esté haciendo las cosas que la gente espera. Pero de todas formas, los poderes del mal están siendo derrotados. No por un poder humano irresistible, sino por un amor inquebrantable e inagotable, el amor de Dios. Se está manifestando el amor de Dios a través de Jesús. Y esa era la respuesta que Juan necesitaba. Una confirmación que le hiciera colocar las piezas del puzzle que todavía estaban ahí sin poder colocar. Y aún Juan en la cárcel me lo imagino diciendo, cuando vienen a pedirle la cabeza para cortársela, diciendo: que bueno, da igual, no pasa nada. El amor de Dios ya está presente. Y esta es la respuesta a la pregunta de ¿qué hace Jesús aquí? Ahí a ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es ¿qué haces Jesús aquí? ¿Qué haces Jesús en este tiempo en medio de nosotros? Y hay muchos que, como los judíos de aquel tiempo, esperan que Dios hoy acabe con la maldad que está a su alrededor, sin entender de que en medio de el acabar con esa maldad también acabaría con ellos. Porque solemos ver la maldad en el otro, pero no vemos la maldad en nosotros. No vemos nuestra rebelión contra Dios, ni vemos nuestro pecado. Solemos ver lo que los otros hacen. Entonces, cuando le decimos a Dios: Dios, acaba con la maldad, en alguna manera estaríamos diciendo: acaba conmigo. Porque todos, claro, delante de un espejo diríamos que no, qué bueno soy. Y cuando hablamos de nosotros siempre decimos: no, es que yo soy muy bueno. Pero ¿sabes qué? No hay bueno ni aún uno. Solamente el Señor es bueno. Delante del Señor todos somos culpables. Por lo tanto, cuando decimos acaba con la maldad, acabaría con nosotros, pero Dios no ha decidido acabar con nosotros, sino que en su misericordia envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Y esto es maravilloso. Cuando te preguntes entonces, o alguien te pregunte, ¿qué hace Dios aquí? ¿Qué pinta Dios hoy en día? Si Dios es cosa del pasado, o cosa de los viejos, o cosa de gente que ya no tiene estudios, o gente que... Dios está aquí porque quiere mostrarte su misericordia. Dios está aquí porque quiere amarte y porque te quiere amar en la persona de Cristo. Y todo el mundo, su opinión es inocente hasta que nos enfrentamos a algo, a la cruz de Cristo. Todo el mundo es inocente, yo no soy culpable de nada, pero cuando nos enfrentamos a la cruz, ahí somos desnudados y vemos nuestra culpabilidad. Cuando sabemos que Jesús fue a la cruz para pagar el precio que a nosotros nos correspondía pagar. Y algunos pueden escandalizarse de Jesús porque Jesús parece violar las ideas de ellos,
Porque ellos tienen lo que debe ser la religión, tienen la idea perfecta de lo que debe ser la religión y piensan que Jesús debería hacer esto y esto y esto. Si Dios es real, que haga esto y esto y esto. Pero no es tu religión, no es tu idea. El reino de los cielos no consiste en lo que yo pienso que debe ser o lo que no debe ser. El reino de Dios es lo que Él cree que debe ser y no lo que nosotros creemos que debe ser. Debemos dar gracias a Dios que la justicia de nuestro Dios es perfecta y no como la nuestra. Porque si fuera como nuestra justicia estaríamos perdidos. Y el mundo está lleno de sesgos ideológicos que condenan al de al lado sin hacer un autoexamen de sí mismos. Solemos juzgar al otro, solemos pensar, incluso juzgamos a Dios y juzgamos a Jesús mismo. Desde que Juan hizo su proclamación hasta que había venido Jesús, la eternidad había invadido el tiempo y el cielo, la tierra. Dios había venido en la persona de su Hijo Jesucristo y la vida ya no podía ser la misma. Entonces, cuando nos preguntamos qué haces aquí y cuando preguntamos a Jesús, Jesús, ¿qué haces aquí? Es porque Él quiere transformar la vida de los hombres, quiere darles esperanza donde no la había, quiere darles paz donde no lo había, quiere darles vida nueva donde no había vida, quiere darles perdón de pecado donde no había perdón de pecado. Y el desafío de Jesús a aquellas gentes en aquel tiempo que esperaban algo concreto conforme a lo que ellos pensaban que sería lo correcto, sigue siendo el mismo desafío hoy. El desafío de Jesús sigue estando en pie y Él no dice tanto, escucha lo que tengo que decirte, como mira lo que puedo hacer por ti. Mira lo que he hecho por otros. Lo que he hecho en otros, también lo puedo hacer contigo. Entonces, si te incomoda la presencia de Jesús o ves gente a tu alrededor que le incomoda la presencia de Jesús, remítelo a Jesús mismo, deja que Él obre en tu vida. Acércate a Él de todo corazón y muéstrale que realmente quieres conocerle y que quieres esperar en Él lo que Él dice que te puede ofrecer. Las cosas que Jesús hizo en Galilea las sigue haciendo hoy. En Él se abren los ojos a los que están ciegos a la verdad acerca de sí mismos, acerca de sus semejantes y acerca de Dios. Jesús sigue abriendo los ojos del que no cree. Hay muchos que siguen siendo salvos hoy. Hay muchos que siguen acercándose a Jesús hoy. En Él también se le afirman los pies a los que nunca fueron suficientemente fuertes para mantenerse en el camino. Jesús sigue arreglando el caminar de la gente. Eso sigue haciendo el Señor. En Él quedan limpios todos los que están contaminados con la enfermedad del pecado. En Él todos los que reconocen su pecado obtienen la oportunidad de ser limpios. En Él empiezan a oír los sordos a la voz de la conciencia y especialmente a la voz de Dios. Dios sigue trayendo palabra para que podamos escucharle. En Él resucitan a una nueva vida y hermosa los que estaban muertos e impotentes, atrapados por el pecado. En Él, los más pobres heredan las riquezas del amor de Dios. Es Dios. Y a todos los que vivimos después de su venida, a los que le hemos recibido, nos ha concedido una bendición mayor que a todos los que estuvieron antes. Nos ha permitido conocer su gracia y su obrar. La entrada de Jesús en el mundo se divide en dos tiempos y toda la vida. Porque si alguno ahora está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué haces aquí? Pues Jesús sigue haciendo lo mismo que cuando vino y estuvo sobre la tierra. Sigue obrando para restaurar la vida de los que están perdidos. Entonces un cristiano que también murió por causa del Evangelio llamado Bilney, dijo, cuando leí que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, fue como si la oscuridad de la noche se hubiera convertido de pronto en luz del día. Jesús está aquí y es para salvar, es para transformar, es para cambiar, para hacer nuevas todas las cosas. Jesús está aquí y es para revolucionar. Y la iglesia está aquí para ser testigo de todas esas cosas. Entonces,
Algunos que dicen, ¿por qué celebramos Navidad? Pues necesita tener esa gente un vocero o una vocera que diga que Jesús es la razón de la Navidad. Jesús es la razón por la cual cada persona debería dejar que Jesús naciera en su corazón. Y esta es la razón por la que existimos como iglesia, para anunciar qué hace Jesús. Y esta fue la respuesta que después los discípulos respondieron, los discípulos de Jesús, cuando eran interrogados por la gente, por las multitudes, y cuando Pablo estaba en el Areópago, o cuando Pablo estaba en una sinagoga, o cuando Pedro estaba en casa de Cornelio, o cuando Juan estaba escribiéndole la carta a las iglesias, a las 7 iglesias, de alguna manera siempre estaban recordando para qué había venido Jesús, qué haces aquí. Y no importa que a la gente le incomode, no importa que a la gente tenga dudas, la iglesia tiene que seguir anunciando que Jesús ha venido para transformar sus vidas. Hay una realidad con respecto al hombre y a la mujer de hoy, que todos están separados de Dios por culpa del pecado, y que ese pecado nos lleva a un juicio, y en ese juicio nosotros podemos ser declarados culpables o inocentes, y todos estaremos en el juicio. Y solo serán declarados inocentes los que reconocieron que en Jesús hay perdón de pecados, los que se arrepintieron y reconocieron que Jesús ocupó la cruz por ellos. Entonces, hoy para mí tiene más significado poder recordar a qué vino Jesús. Para nosotros como iglesia tiene todo el significado. Recordar que Jesús vino para perdonarnos, para salvarnos, para mostrar el reino de los cielos. Pero hoy más que nunca, el mundo tiene que saber cuál es la razón por la que vino Jesús. Quitar aquellos argumentos que ellos tienen, quitar aquellos pensamientos de lo que Jesús debería hacer para que puedan conocer a Jesús como el Señor de su vida. Y tal vez hoy estás aquí en esta mañana y no habías conocido a Jesús de esta manera nunca. Tal vez estás aquí hoy y también te preguntabas, ¿qué hizo Jesús? ¿Quién es Jesús? Algunos lo definen conforme a lo que conocen de este mundo y lo ubican en ciertos sectores o ciertas maneras de pensar, pero Jesús no está interesado en que le encasilles en ningún sitio. Jesús quiere darse a conocer como Él es. Entonces, si estás aquí hoy y hoy descubres quién es Jesús, hoy descubres lo que vino a hacer, si hoy sabes, si hoy te reconoces como pecador, si hoy te reconoces como alguien que ha estado viviendo alejado de Él, si hoy te reconoces como alguien que necesitas una confirmación, y si hoy el Espíritu Santo te está dando esa confirmación a tu vida, no dejes pasar la oportunidad de decirle a Jesús, Jesús, yo te necesito. Jesús, yo creo que tú eres Dios. Jesús, yo creo que tú eres el Señor y Salvador, y yo quiero que lo seas en mi vida. Voy a invitarte a que cierres tus ojos donde estás. Iglesia, que estés orando específicamente por aquellos que hoy necesitan tener un encuentro con el Señor. Si es el día en el que hoy caes rendido al Señor y le dices, Señor, te necesito. Señor, perdóname por ser pecador. Perdóname por haber pensado que tú eras de una manera y eres de otra. Señor, hoy sin excusas y sin explicaciones, te confieso que soy pecador y te pido que me perdones. Hazme descubrir, Señor, tus bondades. Hazme descubrir quién eres. Hazme conocer tu voluntad. Enamórame, Señor, para que pueda amarte desde hoy y por la eternidad. En el nombre de Jesús oro. Amén. Si tú hiciste esta oración hoy, ¿puedes levantar tu mano donde estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y a la iglesia le digo, iglesia, ¿todavía te sigues preguntando qué hace Jesús aquí? ¿Qué hace Jesús en tu vida? Pues Dios quiere obrar esas maravillas que Él hizo cuando Él estuvo aquí a través de su iglesia, dejándose usar
siendo un canal donde el Espíritu Santo que mora en nosotros obra para transformar nuestras vidas y lo que está a nuestro alrededor. Déjate usar por Dios. Déjate usar por el Señor.